El pago por desempeño, el pago variable, puede funcionar en cualquier contexto. Todos sabemos que la variedad de los trabajos es muy amplia, es muy alta, la variedad de los trabajos posibles. Algunos de ellos requieren más o menos automatización o más o menos creatividad o más o menos conocimiento específico. Por lo tanto, en la pregunta de si el pago variable conviene o no, también es muy específica el contexto, entonces habría que preguntarse para qué tipo de trabajos podría servir el pago por desempeño. Y esto lo traigo a colación en el curso de comportamiento organizacional, ya que vimos el video de charla TED de Dan Pink, en el cual el autor argumentaba que los trabajos en los cuales que tenían una alta dosis de creatividad, o los trabajos en los que había que encontrar la solución a problemas complejos o mucho trabajo grupal, quizás no convenía el pago por desempeño. Entonces, la pregunta que yo planteo es, bueno, ¿qué evidencias tenemos acerca de esto? Porque siempre la evidencia va a depender un poquito del contexto del trabajo, ¿verdad? De la data que se usa. Y otra dificultad es la autoselección. Recordar que muchas veces los efectos que vemos por ejemplo, de pago por desempeño sobre la productividad de los trabajadores, también van a depender del tipo de trabajadores que son atraídos por esa actividad en particular. Por ejemplo, si nosotros observáramos que el pago por desempeño mejora la productividad de los trabajadores, podría ser el caso de que los trabajadores mejoraron en efecto su productividad, o que el pago por desempeño atrae a gente que ya de por sí es más productiva, es decir, que tiene unas capacidades y unas potencialidades que los hacen ser trabajadores más productivos. Y eso genera sesgos en el estimador, como hemos visto en nuestra clase. Por lo tanto, esta pregunta hay que tenerla en cuenta a la hora de estudiar el efecto del pago por desempeño sobre trabajos que son un poquito más complejos. Para eso vamos a utilizar lo que es, para tratar de responderla en el paper que vamos a tratar en este video, vamos a utilizar lo que sabemos acerca de los experimentos aleatorios controlados. Entonces un video que acompaña a este es el video de la charla TED de Esther Duflo. Y también hay una pregunta subyacente que tiene que ver con el desempeño de los estudiantes en la India, ya que este paper en particular estudia precisamente a los maestros en la India, y es un experimento aleatorio controlado que estudia a los maestros en la India. Y esto tiene que ver también con la necesidad de mejorar la educación en países que están en vías de desarrollo. Entonces, el paper que estamos discutiendo es el paper de Muralidharan y Sundararaman. Son dos autores indios publicados en el año 2011 en el Journal of Political Economy. Y básicamente el paper es un experimento que se realizó en 500 escuelas del estado indio de Andhra Pradesh. Y básicamente se seleccionaron aleatoriamente las escuelas que iban a participar en este estudio. Y esas escuelas se dividieron en 5 grupos, eran escuelas aleatoriamente seleccionadas. Entonces había 5 grupos. Había un grupo control, en el cual no hubo una intervención. Había un grupo en el que el profesor se ganaba un bono por el desempeño de sus estudiantes en una prueba estandarizada. Después habría un grupo en el que había un premio colectivo para los profesores de la escuela, es decir, dependiendo del desempeño de los alumnos en promedio de la escuela, había un bono, un incentivo monetario para los profesores de esa escuela que se debía de forma equitativa. Después había un grupo en el cual, si los alumnos mejoraban el desempeño, la escuela ganaba profesores extra. Había un incentivo para la escuela de ganarse profesores extra. Y también un grupo en el cual, si a los alumnos les iba mejor, la escuela ganaba dinero. Entonces, en ese sentido tenemos 4 grupos experimentales y un grupo control. Y la idea aquí es ver qué tipo de pago por desempeño, porque todos estos 4, el profesor con desempeño individual, un bono por desempeño individual, un bono por un premio colectivo, un premio a la escuela de un profesor extra o profesores extra y un premio a la escuela en dinero, todas esas son maneras de pago por desempeño, son diferentes modalidades de pago por desempeño, porque todas dependen de que a los alumnos les vaya mejor en esta prueba estandarizada. Entonces, en ese sentido, tenemos 4 grupos experimentales con diferentes tratamientos. ¿Cómo se demuestra que las poblaciones son equivalentes? Bueno, eso es una pregunta que se las dejo planteada para que la averigüen mientras vayan leyendo el paper. ¿Cuál es el argumento que dan los autores para demostrar que estos 5 grupos son en efecto escuelas equivalentes? Ciertas consideraciones tengan en cuenta el problema del riesgo moral y del multitasking. Recordemos que vimos estos 2 conceptos en clase. Entonces, nada, aplíquenlo a lo que van aprendiendo acerca de este paper. Analicen la tabla 2 del paper, que es muy interesante. Es muy importante, es bien importante para meterse en esa tabla, para entender un poquito los resultados. Podría suceder que los alumnos se cambian de escuela, es decir, si yo observo que a algunos alumnos les va
aumentan su desempeño en el test estandarizado, ¿qué tanto sé yo si los alumnos están cambiando de escuela y qué tanto sé yo si el efecto viene dado por esos cambios de alumnos entre escuelas o de profesores entre escuelas? O que los alumnos dejen de asistir a la escuela. Muchas veces observamos, o algunas veces hemos observado que las mejoras en desempeño de las escuelas es porque los alumnos que tienen peor desempeño en estos test estandarizados se les pide que no vayan a las clases o no vayan a tomar la evaluación, ¿ya? También hay algo en el paper que habla del análisis costo-beneficio, quiero que lo busquen y lo lean. Y también hay toda una discusión en el paper acerca de las variables interactivas. Entonces, léanlo y vamos a tratarlo en clase con un poquito mayor profundidad, pero es un tema importante a la hora de leer el paper. Entonces, para adelantarles algunas de las conclusiones del paper, los incentivos funcionaron. El bono individual fue el que mejor funcionó y es el que motivó a los profesores a realizar un mejor esfuerzo para que sus alumnos les fuera mejor en la prueba estandarizada. ¿Cómo sabemos eso? Deben leerse la sección del paper que dice Teacher Behavior and Classroom Processes para entender un poco cómo saben los autores que en efecto eso fue lo que sucedió. Como es un experimento, se puede investigar el cambio en el comportamiento que puede estar detrás de los resultados que se observan. Entonces, al ser un experimento, pueden ir a las escuelas y averiguar y sondear a los profesores para saber qué cosas hicieron diferentes que llevaron a estos resultados. Lean el paper y fíjense en la forma como revisan sus resultados, todo lo que son los robustness, los resultados de robustez. Es importante que lo lean. Y busquen, plantéense la siguiente pregunta: ¿qué términos del paper les parecieron difíciles de entender? ¿Y qué cosas les dio curiosidad acerca del paper? Es decir, ¿qué preguntas les quedan con respecto al paper? ¿Ya? Entonces, en los próximos días vamos a estar discutiendo este paper y las aplicaciones del mismo.